Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que pidamos o imaginamos. Y cada vez que leo esto, hay una pregunta que tal vez muchos pensamos, pero nadie lo dice a voz alta. Si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Hablemos de esto, porque es algo que yo he vivido y estoy viviendo todos los días. He orado por cosas que no pasaron. He pedido milagros que nunca llegaron, o por lo menos de la forma en que yo me imaginaba. Y hubo momentos en que yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero con el tiempo he aprendido algunas cosas. Te voy a compartir 6 cosas que yo he entendido en por qué a veces Dios no responde a nuestra oración. O por lo menos pareciera como que Dios no responde a nuestra oración. Número 1. Yo quería que Dios respondiera exactamente como yo me lo había imaginado. Yo tenía el resultado ya en mente, entonces yo quería que me dijeran que sí en esta compañía, que esta puerta se me abriera. Y cuando eso no pasaba, yo decía que Dios no estaba respondiendo a mis oraciones. Pero con el tiempo entendí algo. Muchas veces Dios estaba diciendo, sí, claro, sí. La respuesta es sí, pero no era específicamente lo que yo estaba pidiendo. Tal vez era algo más grande o mejor. Recordemos que Dios sabe todo, acerca de todo. Entonces yo puedo estar pidiendo, Dios, dame este trabajo en esta compañía. Pero Dios sabe algo que yo no sé. Tal vez esa compañía va a cerrar en 3 años. Tal vez el ambiente me iba a afectar mucho más de lo que yo me imaginaba. Entonces cuando yo oro que por favor que me digan que sí, que me van a dar el trabajo, y al final me dijeron que no, no es que Dios no está respondiendo a esta oración. Podría ser protección. En otras palabras, muchas veces Dios dice, sí, te voy a dar lo que tú estás pidiendo, pero no en esta compañía, no en esa escuela, no en esa vecindad, vas a vivir en otro lugar. Y es que no sabemos cómo orar. Creemos que sí, pero la Biblia dice que no sabemos cómo orar. Pero esa es la buena noticia. La Biblia ya nos dijo que no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda. Y podemos descansar en esto, que aunque nuestra oración no es perfecta, Dios sí lo es. Ok, número 2. A veces la respuesta es sí. Y no solo sí, sino que sí, específicamente como tú me lo estás pidiendo. Pero todavía no. Y esto es difícil, porque cuando leemos Efesios 3:20, yo me imagino milagros. Y no sé por qué, mi mente dice que los milagros tienen que ser instantáneamente. Pero muchas veces los milagros son más como un proceso. Hay cosas que yo le pedí a Dios y ahora entiendo, y yo no estaba listo para recibir esos regalos. No es que Dios no podía darme esas cosas, sino que yo no era esa persona que era capaz de sostener. ¿Te recuerdas de la historia de José? En la historia de José, él recibe un sueño como a los 17 años. Y ese sueño que Dios le dio a José se cumplió. Pero muchos años después. José tenía como 30 años cuando eso se cumplió. Y entre los 17 a los 30, José tuvo que pasar por traición, cárcel, un montón de cosas. Pero cada etapa lo estaba formando. Imagínate que el sueño se le cumpliera a los 17 años. Respeto mucho a José, pero no creo que él tenía la actitud, el carácter para poder hacer todo lo que hizo con nosotros. Ese todavía no es un rechazo, es preparación. Número 3. A veces, si te soy honesto, es que dejé de orar demasiado rápido. Y esto me ha pasado más veces de lo que yo quisiera admitir. Oramos, esperamos unos días, unos meses, y como no vemos nada inmediato, asumimos que Dios no está haciendo nada. Entonces empezamos a buscar nuestra propia solución. Dios le prometió a Abraham un hijo. Una promesa muy grande. Pero los años pasaron y como no pasaba nada, Abraham y Sara empezaron a buscar su propia forma de cumplir esa promesa. Entonces Sara le dijo a Abraham, tal vez es por medio de mi sierva. Me imagino a Sara diciéndole a Abraham, tal vez es por medio de mí. Ni había terminado y Abraham, sí, amén. Ok, sorry God. Dios le había prometido un hijo. Como no pasaba nada, Sara y Abraham empezaron a buscar su propia forma de cumplir esa promesa. Y no era incredulidad, porque ellos creían que Dios lo iba a hacer, pero fue más como impaciencia. Impaciencia se dice, ¿verdad?
impaciencia, sí. O sea, no tenían paciencia. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Recuerda que no siempre el silencio significa que Dios no está haciendo nada. A veces significa que Dios está preparando algo que nosotros no podemos ver. Número 4. A veces Dios sí ya respondió, pero nosotros pensamos que fuimos nosotros los que arreglamos la situación. Porque cuando finalmente algo sucede, el cliente dijo que sí. Cuando la oportunidad aparece, es muy fácil pensar, valió la pena todo mi esfuerzo, la estrategia, es que sí, el talento, yo trabajé muy duro. Y sí, sigamos trabajando, sigamos esforzando. Pero ¿quién abrió la puerta? ¿Quién alineó las circunstancias? ¿Quién movió las piezas que ni siquiera podemos ver? La Biblia dice que toda buena dádiva viene de lo alto. Muchas veces Dios sí responde a nuestra oración, pero como no vino del cielo con truenos y sonidos, entonces pensamos que fuimos nosotros. Uno de mis hijos un día me dijo, yo cuando oro, yo no escucho a Dios. Dios no me habla, entonces tengo que ser yo el que tiene que pensar en ideas para resolver un problema. Y antes que yo le pudiera responder, mi otro hijo le dice, ¿y cómo sabes que esas ideas son tuyas? Esas son las ideas que Dios te está dando y tú crees que eres tú. Y yo como, y mi otro hijo solo se quedó así como, lamentablemente nos acostumbramos mucho. Como ya tenemos años en ese trabajo, como ya tenemos muchos años en esa casa, se nos olvida que Dios nos da tantos milagros. Y muchas veces pensamos, es que como yo trabajo mucho por eso. Tenemos tantas oraciones que Dios nos ha respondido, pero como hoy tenemos una situación que todavía no se resuelve, decimos, Dios no responde nuestras oraciones. Pero se nos olvida de todo lo que Dios nos ha dado. Y pensamos que es por nuestros esfuerzos que tenemos todo eso. A veces no reconocemos que Dios nos responde tantas oraciones. Número 5. Hay veces que no necesitamos un milagro. Necesitamos disciplina. Muchas veces es más fácil pedir un milagro que cambiar un hábito. Le pedimos a Dios que nos ayude con nuestras finanzas, pero no queremos aprender a administrar. Le pedimos a Dios paz, pero no queremos cambiar nuestras amistades. Y no lo digo por ser mala onda, es que me ha pasado a mí muchas veces. A veces le pedimos a Dios algo sobrenatural, pero Dios ya nos mostró los pasos que tenemos que tomar. Dios puede hacer milagros, claro que sí, pero muchas veces su respuesta no es magia, es obediencia. Y número 6. Hay veces que hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Para mí, esta ha sido la más difícil de aceptar. Que hay preguntas que tal vez no voy a recibir la respuesta, sino que hasta que llegue al cielo. La historia de Job obviamente es muy interesante porque podemos ver detrás del escenario de cómo suceden muchas cosas. Y nosotros cuando estamos leyendo podemos ver todo eso. Pero recuérdate que Job, él no sabía. Job lo perdió todo. Él sufrió y él oró, él pidió. Y cuando Dios finalmente llega y le habla y le responde, él nunca le da una explicación detallada de por qué le pasó todo eso. Y Dios llegó y le muestra quién realmente es Dios. Y le duplica todo, le devuelve todo. Pero nunca le dijo un porqué. Y para Job, la presencia de Dios tuvo que haber sido suficiente. Y esto me enseña algo. Que hay unas cosas que no entendemos ahora. Y no las vamos a entender. Hasta que lleguemos y lo veamos todo en la eternidad. Hasta el día de hoy, hay oraciones, hay preguntas que le digo a Dios. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué permitiste esto? Y hasta el día de hoy, Dios no me ha respondido. Y sí tengo palabras de consuelo como, en Dios no hay despropósitos, o yo sé los planes que tengo para tu vida. Pero sigue siendo algo difícil. De seguro has escuchado a muchos adultos decirte esto. Algún día vas a entender por qué Dios permite. Y sí es cierto. Sí es cierto. Hay muchas cosas que después de 10, 20 años, yo mismo he dicho, wow, ahora entiendo por qué pasó eso. Pero hay otras que no. Y es muy posible que nunca llegue esa explicación aquí en la tierra. Y eso no significa que Dios no es bueno. Hace unas semanas yo tenía una lista para Dios. Decía, necesito esto.
Y Dios me respondió y me dijo, no, lo que tú necesitas es a mí. Y tenía razón. Dios es la respuesta. En lo que yo voy a poder lograr todas esas peticiones, pero es a través de Dios. Esta lista de 6 cosas es algo muy personal. Es algo que yo he aprendido y te lo quería compartir. Y tal vez hay muchas más. Tal vez tú tienes buenos ejemplos. Tal vez una lista puede llegar hasta 10, 20. Y me gustaría escucharlas en los comentarios. Pero antes de terminar, quiero que veamos otra vez Efesios 3:20. Escúchalo otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidamos o imaginemos. Específicamente, mira cómo Pablo lo dice. No solo dice que Dios puede hacer algo, dice que Él puede hacer todas las cosas. Y no solo todas las cosas, sino que dice abundantemente. Y no solo dice abundantemente, dice más abundantemente. Y no solo dice más abundantemente, sino que dice mucho más abundantemente. Es una oración muy rara. Como que si Pablo estuviera intentando de quedarse sin palabras para describir lo que Dios es capaz de hacer. Y luego añade algo muy interesante. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez tienes una necesidad muy fuerte. Recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Así que no dejes de orar, porque ese es el mismo Dios que está trabajando hoy en tu vida.